Ujú. Bien, muchachos, ahí continuamos. Vamos a ver ahora el mercado de gas natural desde producción, transporte y distribución. Bien, la etapa de producción comprende a la vez lo que es la extracción y la explotación, siendo el objetivo maximizar esta extracción de líquidos, ¿no? Bien. Bueno, lógicamente, todo pasa por una etapa y correspondiente a los yacimientos de San Martín y Cachillari, o sea, el lote 88, tenemos que agrupar o considerar que todo este gas extraído primero pasa por una planta que le vamos a decir primaria, valga la redundancia, y esta se le conoce como las Malvinas. ¿Bien? Esta planta de separación primaria, entonces aquí aquella red tiene un total de 80 kilómetros, o sea, desde Boca de Pozo hasta la planta misma llamada Las Malvinas, y aquí se separan los líquidos que están dentro de este gas natural. Muy bien. Eso ya les había hablado al principio, que aquí hay una separación. Pero ¿qué sucede? Que eso no basta, ¿ok? Todavía en el gas no se ha extraído por completo aquellos restos de líquido. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que volver a otro proceso donde le vamos a llamar secundaria o planta criogénica. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que los hidrocarburos líquidos restantes que se encuentran en el gas, entonces pasarán por el siguiente proceso. Me dice, el gas va a una planta compresora a partir de la cual se inyecta el gas a los ductos principales y se reinyecta el excedente a los reservorios productivos. Bien, bien, vamos a ver esto. Como les había comentado que este gas todavía tiene restos o todavía tiene líquidos que no bastaron con, digamos, separarlos en la fase primaria, entonces aquí se requiere de otra técnica que es la criogenia. ¿Sí? O sea, las bajas temperaturas. Con ello se logra otra vez todos los líquidos que quedaron rezagados ahí, pues separarlos de una vez, ¿no? Y entonces, una vez que ya solamente me quedo con el gas, ya de una manera por separado, entonces aquí esto se reinyecta, ¿ya? Mediante una planta compresora. ¿Muy bien? ¿A dónde? A los ductos principales que vienen a ser, pues, donde está, pues, el gas en mayor concentración, ¿no? Entonces ahí, como es su lugar, entonces los gases que pude rescatar o que se pudieron rescatar, pues otra vez se reyectan ahí, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. Y entonces, ¿quién se encarga de esta parte? Es simplemente esta de aquí, el Plus Petro. ¿Ok? Y vamos a ver luego estas dos siguientes. ¿Ok? Luego vamos a pasar a una tercera, que es la etapa de transporte. Y aquí está esta empresa, que dije que iba a ser muy importante nombrarla luego, que era la TGP. ¿Qué es lo que hace? Traslada el gas desde el pozo hasta una red de transmisión de alta presión. Muy bien. Bien, me dice que aquí el único costo variable es el de los o de las estaciones compresoras. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo,
como esto de aquí va llegando a la costa, entonces estos gasoductos, al transportar el fluido, pues pierde presión. Es lógico, porque saben que debe haber una fuerza que sea capaz de poder enviar el fluido pues a través de todo este recorrido. Sin embargo, tal, eh, digamos, tal intención no es suficiente y esto queda, o se pierde, mejor dicho, se pierde presión. Entonces, para eso necesitamos estaciones compresoras, ¿okay? Lógicamente ubicadas a ciertos tramos o a ciertos kilómetros para que otra vez el fluido eche a andar, ¿no? Muy bien. Me dice que esta etapa de transporte comprende la operación de los dos ductos paralelos. Muy bien. ¿Qué son esos dos ductos paralelos? Pues el que va llevando los líquidos y el que va llevando los gases secos, ¿verdad? De eso se trata. Entonces aquí justo me está hablando. Uno que trata de los líquidos. Dice que llega hasta la planta de fraccionamiento ubicada en la playa Lobería, en Pisco. Entonces, sucede que como hay un ducto o poliducto, ¿no? Donde están todos los líquidos del gas natural, esto les había comentado que pasa a una planta de fraccionamiento para que ahí estos líquidos se subdividan en gas licuado de petróleo, GLP, y la gasolina natural, ¿no? Eso es lo que prácticamente ocurre en esa planta de fraccionamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos la gasolina 50%, GLP 40%, diésel y queroseno 10%, ¿no? Ahí están todos los líquidos pues, que se pueden dividir, ¿no? Y el otro que es de gas seco, de 700 kilómetros, y esa va a llegar pues hasta el Citygate, el Lurín. Muy bien. Bien, entonces quiere decir que todo ello está responsabilizado por la TGP. ¿Bien? Y esto es toda una ingeniería. Pues ustedes de repente pensarán, solamente son ductos, que hay que, ¿no? Tiene cierto diámetro, ¿no, muchachos? Es toda una ingeniería, ¿por qué? Porque ahí hay unas, eh, digamos, consideraciones respecto al revestimiento interno, ¿ya? También hay que considerarse ciertos factores externos, por ejemplo, toda esa zona, recuerden que no es tan fácil, es accidentada, la parte de los Andes, cruza toda esa parte, llega a la costa, también ahí hay que controlar ciertos movimientos telúricos, etcétera, ¿no? Muchas cosas que pueden afectar. Entonces, eh, trasladar por ciertos ductos no es sencillo, incluso hay un mantenimiento también que hacer, hay que cambiar cada cierto tiempo estos ductos, sobre todo si se trata pues de ductos curvos, ¿no? Porque ellos son los que soportan más, más esfuerzos, como por ejemplo los codos, etcétera. ¿Bien? Entonces ahí es todo un proceso también de diseño, ¿ya? Un diseño anterior para poner en marcha esos ductos. Entonces, también aquí tiene mucho que ver la presión. Ahí mismo dice, la presión se va perdiendo. Entonces también hay ciertas estaciones compresoras que hay que considerar en el momento de poder diseñar toda esta red de transporte. ¿Bien? Entonces, eso incluso quedaría para un estudio posterior, de repente en el curso, o de repente otro curso paralelo a este, ¿no? Donde se puedan considerar el diseño de todos esos ductos, que también es muy importante. Bien, ahora, luego vemos la última etapa, que es la etapa de distribución. Entonces, esta etapa de distribución simplemente fue otorgada aquí a Lima y Callao, donde el operador recibe el gas en el Citygate de Lurín y luego se distribuye, ¿no?, a tales ciudades. Muy bien. Y esto finaliza en Ventanilla. ¿Quién se encarga de eso? Pues Cálida, que ustedes mucho han escuchado
de esta empresa es la que factura también el gas natural, ¿no? En sus casas, residencias, en las industrias también. Bien, entonces, me dice que esta red sirve para entregar gas a este sector industrial y las centrales térmicas. Ustedes habrán visto ahí el Urín cuando ha pasado, están esas grandes centrales térmicas, hay varias, ¿ok? Entonces ahí es donde estratégicamente están ubicadas, ya que ahí está el Citygate, y ahí también se benefician de que por la cercanía al mar, estas centrales termoeléctricas tienen pues una fuente de refrigeración, ¿no? ¿Bien? Entonces ahí son puntos incluso que también se está considerando en el trabajo final. Ustedes también, claro, tienen una referencia geográfica de por qué están ahí algunas centrales termoeléctricas, pero ustedes también tienen que ver no solo esa parte, también tienen que considerar cuáles serían las zonas que se beneficien de estas centrales termoeléctricas. Recuerden que ya, imagino que ya estar saturado, ya hay empresas ahí que están abasteciendo, pues hay regiones o de repente lugares donde también requiere, ¿no? Una fuente de electricidad y entonces ahí se puedan beneficiar y entonces habría que colocar una central termoeléctrica en dicha zona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya está saturado. Ustedes si me dicen, no, vamos a ubicarlo en Ventanilla, o perdón, en Lurín, porque estar cerca al mar, no, muchachos, eso ya está. Esa es una referencia para ustedes. Ustedes tienen que investigar cuáles serían esas zonas, ¿no? Que requieren de este servicio o de esta, de esta central, ¿no? Bien. Ahora veamos lo que requiere o lo que se o lo que tiene que ver, mejor dicho, con lo que es la exportación del gas natural, pero liquefactado, ¿ya? Entonces, ya habíamos comentado que era el metano, pero que está cambiando de fase de gas a líquido para reducir su volumen, ¿cierto? Bien, entonces me dice que el consorcio Perú y la empresa Tractable de Bélgica firmaron el 29 de septiembre un acuerdo de 2003 para exportar hacia México. Este gas natural liquefactado. Estas exportaciones se destinarían principalmente hacia los mercados de Estados Unidos y México y sería transportado por barcos metaneros primero a Baja California en México y después se iría a regasificar. Muy bien. Y bueno, para exportarse ya pero por el mexicano hacia Estados Unidos a través de ductos, ¿no? Que eso ya no tiene nada que ver con nosotros porque esa es la exportación acá es que sale ¿no? de los puertos, o en este caso de la planta Melchorita, ¿no? Bien. Esta planta de liquefacción ya está ubicada en la Pampa Melchorita y se ubica entre Chincha y Cañete, a 169 kilómetros al sur de Lima. Es una de las primeras de este tipo en Sudamérica y esta va a ser la base para la industria petroquímica regional. El gas natural licuado se almacena a menos 161 grados centígrados. Eso les había comentado que es por la facilidad de que la podemos encontrar debajo de esa temperatura en estado líquido y en resumen ya ese volumen que ocupa es constante, ¿no? Y es el mínimo posible también. Así que ahí sí se ocurrió realmente la reducción considerable, ¿verdad?
de volumen. Y también hay que hablar aquí de los tanques criogénicos que lo almacenan. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de estos tanques? Simplemente pues tienen una doble pared, donde la externa será de hormigón armado y a la vez recubierto con acero al carbono, y la pared interna en acero niquelado. Aquí se estimó también bastante la seguridad y la resistencia. ¿Ya? Pues nosotros también tenemos que ver que tienen que soportar, pues, por la zona en la que está ubicada esta planta, pues tendría que soportar terremotos y a la vez fuertes vientos, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones de diseño en tanques nada más, también hay que estimar, ¿no? Entonces, no solamente viene a ser la ingeniería en los ductos, no solamente la ingeniería en lo que se refiere a lo que es el proceso de liquefacción, ¿no? También la ingeniería de ductos, o perdón, de tanques, ¿no? El revestimiento, las paredes, capaces de soportar factores externos, como internamente también, cuál debe ser el material para soportar bajas temperaturas, etc. ¿Sí? Y aquí ya tenemos pues un esquema donde están los dos ductos principales, y como les había ya comentado, ¿no? De este ducto de eco, de ahí es que se extrae el metano para llevarlo a la pampa meteorita aquí, y aquí pues reducir el volumen de 6 a 1 y se lo puedan llevar, por decirlo así, ¿no? Los buques metaneros. Muy bien. Veamos acá sus usos del gas natural, en qué nos beneficia ahora, ya centrándonos en lo que es nuestro trabajo y en lo que estuvo también orientado a este curso. Pues nosotros, aparte que ya sabemos que entrará como un gran combustible, vamos a ver cómo esto actúa y en qué beneficia, llevándolo para la producción de energía eléctrica. Entonces, por lo tanto, para poder hacer o para poder obtener esa energía eléctrica, nosotros ¿qué? Tenemos que primero diseñar una planta o una central térmica. Bien. Ha ido evolucionando a lo que se refiere la creación de plantas termoeléctricas a base de gas natural. Ya ahora están alrededor del 50%. Antes, pues, para que tengan una idea, era solamente un 14%, hablando de cuando todavía no estaba Camisea. Entonces ha ido aumentando, ¿no? Y van a ver el por qué. También no se trata de bajo costo del gas natural, sino también de otro factor que tuvo que hacerse, o una medida necesaria que tuvo que hacerse para que eh, pueda el gas natural pues no tener competencia y pueda ser, digamos, de uso para estas centrales termoeléctricas. Bueno, eso ya los voy a comentar ya luego, ¿no? Ya falta poco. Bien, también hay que tener en cuenta que utilizando un ciclo simple de vapor solamente llegamos a un 35%. Nosotros optamos por un ciclo combinado, los cuales en eficiencia puede llegar a ser en promedio 60 o más del 60%. La llegada del gas natural, sobre todo con Camisea, es que se ha logrado impulsar gran cantidad de centrales térmicas. ¿Bien? Y lógicamente que estas son beneficiadas por encontrar un menor costo en lo que es el gas natural con respecto al diésel, ¿no? Y aparte hablando de contaminación y todo aquello que ya se mencionó. Y acá también me dice que las inversiones en proyectos de ciclo combinado se aprovechan aún más en el gas, duplicando la eficiencia energética con igual consumo y mucha menor contaminación. Duplicando la eficiencia energética con igual consumo y mucha menor contaminación. Es decir,
que si yo tengo acá una central de gas, que solamente vendría a ser esta de acá, ¿no? Ahí ya está todo junto, ahí está el compresor, esta cámara de combustión, ¿no? Acá está mi compresor, mi cámara de combustión, mi turbina de gas, y acá está el generador. Bien, quiere decir que si yo ya estoy consumiendo un flujo de combustible, pues, ¿por qué no echar a andar de adicional? Que con el mismo consumo de combustible, pues estoy generando, ¿qué? Más potencia por aquí, ¿no? Entonces, esas son las ventajas del ciclo combinado. Hablemos de la promoción del gas natural. Otra vez nos centramos en el 2000, porque ahí comenzó todo de una manera ya más, se podría, se podría decir, más formal, ya que toda la década de los 90 tuvo muchos contratiempos, falta de consenso, ¿no? Entonces, ya en el 2000 viene a tomarse ya este consumo de una manera más formal, aquí ya vienen los contratos, viene todo. Entonces el gobierno, al licitar el proyecto Camisea, decidió suspender el otorgamiento de licencias para nuevas centrales hidroeléctricas. Eso era lo que quedó pendiente de lo que les quería explicar del por qué el gas natural se le dio todas las facilidades para su promoción, ¿no? Entonces, como en este caso la competencia directa era simplemente una central hidroeléctrica, que es más, es considerada una fuente de energía renovable, ¿ya? Entonces, o está dentro de las energías renovables, sin embargo ya tiene antigüedad, ¿no? Entonces, sucede que eran la competencia directa para las centrales térmicas que operen con gas natural. Así que la estrategia del gobierno fue esto: suspender para que comiencen pues sin competencia estas plantas con uso de gas natural, ¿no? Entonces, así fue que comenzó el crecimiento de estas centrales térmicas, ¿no? Entonces, es lógico. Y no solamente eso, sino que lo encontraron a menor precio, ¿no? Encima, todavía ahorita vamos a ver en el recuadro que dependiendo a qué la empresa se iba a dedicar a hacer con la compra de ese gas natural, dependiendo de eso, también lo iba a encontrar a un precio diferente. Ahí lo vamos a ver ya a continuación. Bien, combustión eficiente, menor emisión de contaminantes, eso ya lo tenemos bien. Menor costo debido a la prioridad para su utilización en centrales de generación de electricidad. Y esto es bajo contrato. Entonces, si ustedes ven este recuadro, las empresas que se dedicaron a la generación de electricidad y otros usuarios, ¿no? Que ya iban a ser aquellos que tenían sus hornos dedicados para lo que es la parte de cementos, mayólicas, cerámicos, etc. Bien, entonces, los de generación de electricidad lo encontraban a 2.276, mientras que otros usuarios lo encontraban a 3.713. Entonces, a aquella empresa mejor le convenía, ¿no?, invertir o hacer una central termoeléctrica, ¿no?, porque era más rentable por el precio, ¿verdad?, al cual lo encontraba. Y esos precios se dividen en las tres partes que ya hemos hablado. Boca de pozo, eso se está refiriendo a la extracción, explotación. Servicio de transporte, por la TGP, ¿verdad?, ¿no?, los ductos, recuerdan. Y el servicio de distribución cálida, ¿cierto? Ahí están los tres, donde con estos precios unitarios simplemente llegan a un total de 2.276
dólares por cada millón de BTU. ¿Bien? En cambio, si te dedicas a otro rubro, como el que ves acá de otros usuarios, ya sabes cuál es la cantidad, ¿no? 3.713. Y ojo, en el precio internacional, estamos hablando de 2010, estaba muy por encima de otros usuarios incluso. Estamos hablando de 5.23 dólares por millón de BTU. ¿Ya? Entonces ahí, aún así sea otros usuarios, igual estaba a un precio muy, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué el boom de las centrales térmicas? Menor precio y suspensión de contratos, o perdón, de otorgamientos de licencias para construcción de centrales hidráulicas. Con eso comenzó pues el sector energético a crecer, sobre todo en lo que se refiere a centrales o generación de electricidad a través de las centrales térmicas. Bien muchachos, todo eso corresponde al 2010. Aquí el más actual que les tengo es el precio del 2021. Y a la vez vamos a ver en este recuadro que tenemos pues todas estas centrales termoeléctricas. Tenemos Ventanilla, Chilca 2, Calpa, Independencia, Las Flores, Oquendo, Termochilca. ¿Mm? Entonces, miren muchachos, aquí tenemos cómo separar estos precios. Recuerdan que esto viene de la siguiente forma. Precio a boca de pozo actualizado. ¿Recuerdan? 1.71. El segundo sería precio de transporte, que también hay que agregar ahí, sería 1.0663. Y el otro, que es el precio de distribución, ¿no? Ahí estamos hablando de 0.48. Total, 3.3047. En promedio, ¿no? Casi todos están con ese 3.30, oscila en 3.30. Bien. ¿Y anteriormente cuánto era? 2.27. Entonces estamos hablando de $1, ¿no? Por millón de BTU. Ha sido la diferencia aproximadamente. ¿En cuánto? En casi 11 años. $1. ¿Ok? Sé que se ajusta a la realidad de eso de ahí. ¿Eh? Es muy importante tener esos precios, ¿ya? Que hemos visto, ya que en el trabajo final también, al momento de que tú obtengas eh, el flujo de combustible que se va a utilizar, o gas natural que se va a utilizar para el diseño de esa planta, pues también necesitamos hablar de precios. Así que ahí, muchachos, eso es un plus para su trabajo final. ¿Ya? Entonces, todas esas consideraciones, ¿no? Porque no solamente van a ir a la parte de cálculo, ¿no? Que yo ya hallé, eh, pucha, o sea, he devorado mis libros de termodinámica y el flujo másico de combustible que se va a utilizar es tanto, y ya eso queda ahí para mi sustentación o para mi, en este caso, para lo que es mi trabajo final o la sustentación del trabajo final. No, muchachos, ahí ustedes también necesitan agregarle algo más ajustado a la realidad, ¿no? O sea, ya, muy bien, si estás consumiendo tanto combustible, ¿cuánto anual gastará esa empresa? ¿No? Entonces ya estás con otra visión, ¿ya? Y eso es lo que también se quiere. Así que ahí yo les pediría que consideren ese punto para su trabajo final y lógico que esto también tiene que ver con la nota, pues, ¿no? Bien, bien chicos. Entonces veamos aquí las ventajas frente a las hidroeléctricas. Dice, si la empresa cuenta con contrato de combustible para operar, el financiamiento es automático. Menor costo y rapidez en su construcción, porque va a 20 meses aproximados, lo que facilita el financiamiento y los ingresos
se den en corto plazo, o sea, recuperación de la inversión. Y la construcción en 20 meses, muchachos, estamos hablando de casi 2 años. Bien, entonces, para una central de tal magnitud, es un corto tiempo, la verdad. Y ahora veamos por qué le decimos corto tiempo. Vamos a ver esto relacionado con respecto a la central hidroeléctrica. Vamos a ver. Las centrales hidroeléctricas presentan ciertas desventajas. Bueno, en lo que se refiere a la construcción y el tiempo, ¿no? Por ejemplo, también puede ser de caudal, cambio climático. Muy bien. Y, lógicamente, si es una gran inversión y luego la construcción demora años, entonces el periodo de ingreso pues es demasiado también. Muy bien. Veamos, el periodo de construcción va de 4 a 5 años aproximadamente. Es como que si fuera de un gobierno, ¿no? Un gobierno que entra, prácticamente cuando ese gobierno sale, todavía no se ha terminado de construir esa central hidroeléctrica. Bien. Y estos costos de inversión son demasiado altos. ¿Por qué? Para que tengan una idea, a quienes se tendría que acudir, por ejemplo, las financieras, o mejor dicho, financiamiento de parte de quién? De organismos multilaterales, como son el Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Bien? Entonces, primero, cantidades muy fuertes de inversión. Otro, la construcción que va a 5 años. ¿Mm? Y los ingresos, pues, imagínate, terminado de construir esto, todavía los ingresos demorarían en verse. ¿Bien? Y otros factores externos, cambio climático, riesgo de caudal. El desempeño de una central térmica de ciclo combinado como el que van a presentar ustedes ahora, ya sabemos que es 60% en eficiencia en promedio y hasta más, ¿no? Y bueno, ciclo simple, ya saben, 35%. Entonces no vale la pena estar trabajando con un ciclo simple, cuando tú puedes echar a andar un ciclo combinado. Bien. Conclusiones. Desde la llegada del gas de Camisea a Citygate, el Lurín, entonces el sector de energía ha ido evolucionando, ¿no? Por todo lo que ya se comentó, todos los beneficios que le dieron a estos señores que se dedicaron a la producción de energía. Menor precio, los liberaron de competencia con respecto a las centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces el sector de energía tuvo mayor participación. ¿Con quién? Con la generación termoeléctrica. Un promedio de 20% entre 2002 y 2010. Y bueno, además está decir que las ventajas fueron el precio, ¿no? Menor costo, como me está refiriendo ahí, y la inversión y también la construcción en menor tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la central hidroeléctrica fue perdiendo, ¿no? Frente a ellas. Por ejemplo, 86% en el 2001 y apenas 14% lo que es termoeléctricas a gas natural, ¿no? Y miren cómo fue disminuyendo, bajó a 57%, mientras las termoeléctricas fueron ganando terreno con un 43%, pero ya en el 2010. Y esto para qué también tuvo que ver mucho en el PIB, o PBI en este caso, ¿no? Producto Interno Bruto, del 6% en promedio. ¿Bien? Y eso se debe a la oferta de generación eléctrica. En los últimos 15 años duplicó su capacidad instalada de 4.462 megawatts a 8.887 megawatts. 62 megawatts a 8.887 megawatts. Entonces, todo lo que creció con este
con este, con este fluido, ¿no? Bien, muchachos. Entonces aquí les dejo algunos términos, ¿ya? Algunos términos para poder asociarlos también a su trabajo final, ¿ok? Y hay una pregunta que me hizo su compañero, muy buena, por cierto. Miren, muchachos, ahí todo está regulado, ¿ya? Desde la explotación, el consumo, sobreconsumo y todo eso, que está en contratos, también con los desastres que también puedan hacer estas empresas, ¿ok? O accidentes, llamémoslo así, o accidentes o negligencias. ¿Ok? Entonces, para eso, nosotros tenemos un ente encargado que es el OSINORMIN. Y aquí bien claro dice, es el organismo supervisor de la inversión en energía y la minería. Supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas, ¿no?, que se desarrollan en los subsectores de electricidad e hidrocarburos. Así que no es, digamos que no hay nadie fiscalizando, ¿no? Que solamente hay dos partes, de que hay una que vende, ¿no? Y la otra que compra, ¿no? Aquí eso no puede ocurrir, sobre todo si hay que respetar ciertos contratos y también respetar, pues, el ambiente, ¿no? ¿Ok? Y eso simplemente se encarga, pues, Oceanormic. Bien, chicos, entonces llegamos aquí al final y bueno, esto, estas pautas que se han dado en esta última clase acompaña todo lo técnico, todas las definiciones, todo lo académico, todo lo relacionado a pues procesos básicos, físicos, ingeniería, donde hemos prácticamente tratado la termodinámica, la mecánica de fluidos, ¿no? Esto también agilizándolo para entender mejor con la simulación numérica, ¿no? Y estos aspectos, pues, que hablan, pues, de un poco de reseña histórica, aspectos legales, costos, y bueno, es para que esto ya se complemente y ustedes tengan una mejor, eh, una mejor base, ¿no?, de datos sobre este curso, ¿ya?, en su mente, que lo tengan como algo que, bueno, es muy importante si ustedes van a ir a trabajar en un sector de energía, ¿no?, o al sector de energía. ¿Bien? Bien, chicos, entonces ahora les quería, ¿no?, quería preguntar algún tema en el cual no haya quedado claro o de repente con el trabajo final para de una vez cerrar y en el trabajo pues ustedes lleguen ya seguros, ¿no? Sí, a ver, dígame. Profesor, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar bien? Sí. Sí, profe, una consulta. Lo que sucede es que, bueno, con respecto al trabajo final, disculpen, ¿Mm? este, estoy sacando los estados de cada uno, bueno, aún me encuentro en la tabla de vapor, perdón, en el gráfico de vapor. Y ahí, bueno, hay estados para los que se tiene que interpolar, evidentemente. Pero profesor, discúlpeme, no sé si es necesario detallar todo el procedimiento de la interpolación, porque bueno, en realidad no me parece que aporte mucho al informe, más que hace bulto. A ver, en el informe, que sí puede estar como, bueno, simplemente como no necesariamente puedes colocar ahí las fracciones ni esas cosas, pero sí puedes indicar entre qué valores se encuentra el valor que interpolaste, ¿no? Al Ah, ok, menos eso, ok. ¿no? Sí, Ajá, sí, bueno, sí, es lo que estaba realizando. Bueno, claro, ajá. no sé si mejor le Y el, comparto pantalla. ajá. Y eso en el informe. Ahora, en la presentación, en tu diapositiva, ahí sí ya
podrías obviar esa parte porque cuando se trata de la exposición, tienen que hablar lo mínimo posible en cálculos. Por ejemplo, no van a estar hablándome, pues, y ojo, les estoy diciendo de nuevo, después no quiero encontrarme con sorpresas en el mismo día de la presentación, que no quiero encontrarme con que me estén explicando el despeje de una variable, ¿ya? Entonces, simplemente, si van a mostrar algo de cálculos, pues quiero ver simplemente lo que es eh, en sí ya el resultado, ¿ya? Ahí sí quiero ver resultados porque hay unos que solamente en los exámenes me colocan los resultados y no el procedimiento. Ese ya es examen, ahí sí se necesita procedimiento. Pero aquí los procedimientos ya se sobreentiende que están en el informe. Y en la exposición, en la diapositiva, ya ustedes saben por experiencia, ¿no? Bueno, no vamos a llenar de diapositivas cuando tenemos solamente 15 minutos. Así que ahí el tema de cálculos sean precisos, no hay mucho que estar colocando ecuaciones, que estoy despejando la variable X, nada, o que estoy haciendo la interpolación y que hago mis fracciones, despejo el X, o en el otro caso que estoy hallando la calidad y que la calidad la hice despejando tal variable, no. O sea, eso traten de evitar. Si son puntuales, mejor, ¿ya? Sí, de todas maneras tiene que haber números, pero para verlo, nada más, no para estar apreciando de cómo salió el variable, pero sí directos, ¿no? Allá, la temperatura tal, el gráfico TS tal, para mi ciclo de gas, el otro para mi ciclo de vapor, y así, ¿no? Ajá, que en otras palabras le decimos la ecuación general, pues, ¿no? Ah, utilicé tal ecuación y me salió tanto. La temperatura me salió tanto, la calidad me salió tanto, utilizando tal ecuación, ¿no? Entonces, sí, muchachos, ¿ya? Traten de ser resumidos en esa parte, porque recuerden que ustedes eh, tienen que abordar dos ciclos, ¿no? Ciclo de gas, ciclo de vapor. Eh, también tienen que considerar eficiencias isentrópicas, solo en el ciclo de gas, ¿no? Eso está incluso ahí bien grande en paréntesis. También hay que ver la parte de flujo másico de combustible. También hay que ver las proporciones adecuadas de aire para que ese combustible pueda reaccionar y obtener tal temperatura. Y, a ver, y para darles ya una última eh, sugerencia, voy a compartir aquí la pizarra. Miren, a mí me interesaría, ya que siempre hemos estado viendo los ciclos de vapor, de gas, cómo hay las entalpías y todo aquello, o las eficiencias isentrópicas. Bien, ahora es momento en el trabajo final de darle importancia ya a la combustión. Y esto también esto de aquí les aconsejo para la nota. Miren, eso por si acaso no es la campana, ¿ya? No es la campana de bifásica, de sustancia pura. Muchachos, hay un alfa, o sea, es la parte estequiométrica. Hay un alfa por 1 más E, cuando yo tengo exceso de aire. Y hay una parte a la izquierda que es con deficiencia de aire. La temperatura máxima que obtener aquí cuando sea estequiométrico. Por eso es que se le dice que esta es la cantidad exacta. Por eso es que decimos, ¿no? Ah, que el combustible, ¿no? CH, CM, HN, más la cantidad exacta de aire, la que me da la temperatura máxima, ¿no? La temperatura máxima. Entonces, aquí hay unas temperaturas de llama diabática también, que yo lo puedo obtener considerando el calor cero, ¿verdad? Calor cero,
donde digo que HP, entalpía de los productos, es igual a entalpía de los reactantes. Muy bien, donde la entalpía de los productos estará pues a la temperatura que ya está estipulada en el trabajo, ¿no? ¿Bien? Entonces, esa se obtiene ¿con qué? Con una cantidad de aire, de un exceso de aire tal vez. Pero bien, ustedes no se limiten a solamente calcular este valor, ¿ya? Ustedes, si es posible, hagan este gráfico de temperatura versus cantidad de aire. ¿Por qué les digo eso? Esto da un mejor parecer, da a entender que se ha hecho investigación, la cual va a llegar a una conclusión, que las conclusiones son también muy importantes en el momento de que ustedes están cerrando su trabajo. ¿Bien? Y con esto también sabré, pues, allá, cuánto es el flujo másico de combustible, ¿no? Para cuando obtuve esto de aquí, cuando obtuve esto de aquí, o cuando trabajé también con este punto de aquí, con deficiencia de aire. ¿Ok? Tiene que ponerse en todos los escenarios. Claro, resaltando que mi temperatura y mi cantidad de aire adecuada para lograr tal temperatura fue considerando tal flujo másico de combustible, ¿no? Pero hay varios, hay un rango de flujo másico de combustible, como también hay una temperatura en rango, ¿ok? Y hay un rango de alfas, con su exceso de aire o deficiencia de aire. Eso de ahí, muchachos, consideren en su trabajo final, lo estoy dando como una pauta más para que tengan una mejor nota también de paso, ¿no? Y luego de eso, si hablamos de flujo másico de combustible, ¿cuánto anualmente? Y ahí ustedes tienen las tablas, ¿no? Ahí está en las clases, en el aula virtual, hay los PPTs con la información sobre los costos actuales, ¿no? ¿Cuántos dólares anuales? ¿Ah? ¿No? Flujo másico de combustible, me imagino que estará bueno, esto va a estar en kilogramos por segundo. Esto hay que llevarlo, como está en función del tiempo, tranquilamente lo puedo abordar en la forma anual. Y los dólares, entonces, estimados, también los tendré. Y para producir también tal potencia, ¿no? Tales megawatts. ¿Okay? Entonces, muchachos, tienen toda la información. Con esto ya cerramos la información. Y como un parámetro técnico muy importante es la simulación numérica. Ahí también quiero ver el factor diseño. Al menos de ese pequeño dispositivo, hablando en términos pequeño, digo, porque no se le ha encargado que hagan algo más complicado. ¿Ya? En esa cámara de mezclado me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque ahí entran justo líquidos, todos están en el mismo estado, ¿no? Que es en el estado líquido comprimido, o apenas llegan a líquido saturado, pero están en ese rango, ¿ok? Entonces, ese detalle también de criterio, también quiero revisar para así dar por finalizado el curso y cómo es que ustedes qué tanto han considerado, qué tan importante ha sido para ustedes y eso se refleja en el trabajo final. ¿Eh? Entonces, consideren esos puntos, muchachos, para tal día. ¿Ya? Entonces, creo que es el jueves a las 5. Así está, ¿ya revisaron? Sí, muy bien, muchachos. Entonces, así ya los espero, pues. Bien. Entonces, ya está todo completo. ¿Algo más, muchachos, para una consulta más? Profe, ¿alguna recomendación quizás para el diseño de la cámara? Mm, no, nada, muchachos. Solamente apliquen lo que se enseñó. ¿Ya? Yo creo que no hay nada de diferente de todos los criterios que ustedes han tomado en el trabajo parcial.
está todo, no hay nada nuevo que digamos. Lo que sí les voy a pedir es que no olviden colocar, no olviden colocar ahí lo que corresponde, lo que corresponde a la tabla termodinámica, ¿ya? En lo que se refiere a la densidad, ¿ok? Lo que se refiere a la densidad en este caso del agua, ¿ya? Con su respectiva temperatura, bueno, tal como les indiqué para el trabajo parcial. Así que eso es lo que no vayan a olvidar. Y con respecto a las dimensiones, eso sí es el trabajo de ustedes, ¿ya? Y ahí yo no le puedo dar ninguna consideración, porque ya eso me imagino que ustedes están ya hallando, están con sus mallas, trabajando, ¿ya? Entonces, ahí lo único que ustedes van a hacer es eh, aplicar ecuación de continuidad, ¿no? Que se cumpla la ecuación de continuidad y de manera aproximada, ¿ya? Aquellos que de repente no les está saliendo porque de repente están buscando que sea justo en la salida el flujo másico exacto, ¿no, muchachos? Que sea aproximado, ya con eso ya podemos seguir trabajando, ¿ok? Entonces, con valores aproximados. Ojo, no fuera tampoco del rango. Si sale, si salen 100 kilogramos por segundo, por ahí tampoco no voy a aceptar, pues, oye, 75 kilogramos por segundo, ¿no? ¿No? Si es 100 kilogramos por segundo, obtuve 100, 105, 110, o por debajo de 100, obtuve 85. Ya, bueno, ya podemos seguir trabajando. Pero no, pues no se aleje mucho, pues, ¿no? Tienen que estar ahí cerca del valor que les pide el diseño, ¿no? ¿Bien? Nada más, eso serían las recomendaciones que les haría. 100% de error, ¿cómo va a ser máximo 100% de error? Claro, 100%. 10%, claro. Dale un 10 a 12%, muchachos, ¿ya? Más o menos 12%, ¿ok? Bien, chicos, ¿todo claro entonces? Sí, profe, queda. Ya, ya muchachos, entonces nos estamos viendo y cualquier cosa con respecto a la nota que me acaban de hacer reclamo, por favor su delegado, que esta vez pueda entrar en contacto conmigo, aunque sea por final del curso, aunque sea, para que rectifique las notas, porque si ahora a la medianoche, que debería ya cambiar la nota, y de repente por ahí, por circunstancias X, no lo actualizan, eh, me lo haces de repente mañana, diciéndome si ya actualizaron. Yo me imagino que debe estar para mañana después de del mediodía, ¿ya? Entonces, ahí preocúpense cuando no haya cambiado la nota, a través de su delegado, me lo hace saber a través del WhatsApp y bueno, ¿no? Y así yo poder tomar cartas en el asunto para hablar con algún representante de recursos, en este caso de registros académicos, mejor dicho, y entonces tratar de solucionar eso, ¿no? Pero bueno, no creo que haya mayor problema más que solo el tiempo, ¿no? Que habría que esperar máximo hasta mañana para que se pueda rectificar aquella nota. ¿Bien? Bien, muchachos, entonces ya hemos conversado, ya hemos hecho las recomendaciones tanto del trabajo final como también sus recomendaciones para un futuro, no solamente en mi curso, para sus demás cursos y para su vida profesional. Así que tomen en cuenta, muchachos, lo que se les indica. Bien, bien muchachos, ha sido un gusto. Agradezco bastante la atención que han tenido durante este ciclo en mi curso. Bien, entonces éxitos para el día jueves. Ok, muchachos, Sí, profe, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, hasta luego.